Pero también vamos a darle la bienvenida muy especial al doctor Daniel Palacios, señor exministro del Interior. Un gusto tenerlo aquí, qué bueno que haya aceptado nuestra invitación. Ayer pues le dijimos que viniera, que estos micrófonos estaban abiertos, gracias por aceptarla. Y pues aquí no comemos gente. Bienvenido, doctor Palacios. Doctor William, un placer estar aquí con ustedes, poder tener la oportunidad de estar en este medio, que es el medio de todos los colombianos, para transmitir nuestro mensaje. Y gracias por la invitación. No, pues por supuesto. Usted ya está, usted es uno de los... ¿Cuántos candidatos tenemos? Como 65 se habla, ¿no? De los precandidatos. Por ahí dicen que son como 70. ¿Como 70? Sí. Bueno, ¿y usted por qué quiere ser presidente? Pues mira, yo hago parte de una generación que se ha venido preparando, que ha venido acumulando experiencia, de una generación que siente que es un deber patrio estar en la batalla cuando consideramos que el país no está yendo por buen camino, que no nos podemos quedar sentados, que no nos podemos quedar callados, que consideramos que no es el momento para guardar silencio, sino estar ahí en el campo de juego dando la batalla por rescatar a Colombia. Y ese es el mensaje que hemos transmitido, pero partiendo de un mensaje filosófico fundamental. Ajá, ¿cuál es? Y de hecho por eso estoy acá hoy. Qué bueno, ¿cuál es? Y es porque el que piensa diferente no puede ser el enemigo de Colombia. El enemigo de Colombia es el que está por fuera de la ley, es el que pone en riesgo nuestra democracia. Y a ese es el que tenemos que enfocarnos y nos vamos a enfocar en derrotar para así rescatar el país. Sí, doctor Palacios, pero entonces tenemos que mirar, el que piensa diferente desde la derecha, desde la izquierda, desde el centro, desde cualquier lugar y desde cualquier color, ¿no? Porque es que ahí es donde está el error en que caen muchos, y es que entonces si yo pienso desde la izquierda soy enemigo, si yo pienso de otro lado, ¿ve? Entonces no, también pensémonos todos desde esa, por supuesto, gran amplitud de esa diversidad de colores del arco iris, de poder pensar diferente. Y eso de pronto, cuando yo estaba haciendo un reportaje sobre la paz, decía que lo más importante de firmar la paz es que cuando en Colombia pensemos diferente, eso no nos cueste la vida. De acuerdo, y hoy te podría decir que lo que no nos puede costar la vida en Colombia es hacer una oposición democrática o tener alguna aspiración presidencial. Eso no puede ser la consecuencia de ejercer la oposición. Y cuando yo digo pensar diferente, pues por supuesto que incluye a todo colombiano que piensa diferente, porque es que con el colombiano que piensa diferente puede haber discusión, puede haber debate, puede haber argumentación, puede haber espacio para construir y sumar para avanzar, con el que, a mi parecer, no puede haber esas consideraciones con el que está por fuera de la ley. Sí, con el que no hay esas negociaciones con el que está por fuera de la ley, con el que no hay esas justificaciones con el que está por fuera de la ley. Y eso lo hemos dicho. Ahorita que tuve la oportunidad de encontrarme al director de RTBC, al doctor Holman, me decía, lo saludo y ahí nos tomamos una foto a la entrada y me dice, ojalá con eso no vaya a perder votos. Y le digo yo, pero perder votos, ¿por qué? Es que el que piensa diferente no puede ser el enemigo. Claro, aquí tenemos unas visiones diametralmente distintas con lo que representa el gobierno de Gustavo Petro y probablemente con lo que piensan muchos de los que están en esta mesa. Pero yo reconozco enemigo a quien está por fuera de la ley. Y a ese es a quien nos vamos a concentrar en derrotar. Ahora, habiendo dicho algo, qué bueno la invitación. Creería que hubiera sido mejor que no fuera por unos trinos que pusimos. Y espero que esta mesa ahora quede abierta para todos los candidatos presidenciales que están en la oposición. Pero espera y le digo algo. Pero además que ellos vengan. Pero además que ellos vengan. Les digo las dos cosas. Que los inviten y que ellos vengan. Porque aquí es donde hay que dar los debates. Pero lo hemos dicho. Estos micrófonos están abiertos. Aquí, como usted mismo está diciendo, ante todo es el respeto por el que piensa diferente. Yo he entrevistado a la doctora María Fernanda Cabal, a la doctora Paloma Valencia, a todos, o sea, y es el ejercicio periodístico. Yo tengo el derecho a preguntar y ustedes tienen el derecho a responder. Y eso aquí no es un campo de batalla para venir a dividirnos entre amigos y enemigos, y buenos y malos. Yo te diría algo, y obviamente con las diferencias que podamos tener, yo creo que al país le hace mucho daño dividirlo entre buenos y malos. Por eso, dividirlo entre esclavistas y esclavos, o dividirlo entre paramilitares y guerrilleros, porque lo que no puede pasar es que todo el que piense diferente sea un paramilitar o el que piense diferente sea un guerrillero. Correcto. Yo creo que a los guerrilleros hay que combatirlos. Es más, yo te diría una cosa, y lo digo aquí hoy públicamente. Yo creo que si de algo ha servido, más allá de las diferencias gigantes que tengo yo con el gobierno de Gustavo Petro, que ha servido la elección de Gustavo Petro, quien es un exguerrillero, es que se acabe la justificación de las guerrillas en Colombia. Si una persona como Gustavo Petro, que perteneció a un grupo armado
y se desmovilizó y ha entrado a la vida democrática y se ha hecho elegir alcalde y se ha hecho elegir representante y hoy es el presidente de Colombia, qué buen momento para decirle a Colombia y al mundo que las guerrillas en Colombia, el ELN, las FARC, no tienen ninguna justificación y por eso no hay nada que hablar con esos señores, por eso no hay nada que negociar. Esos señores hoy no tienen ninguna justificación política porque si en Colombia el primer mandatario de la nación fue elegido democráticamente y es un exguerrillero, aquí no hay ninguna justificación para esos bandidos. Doctor Palacios, pero le quiero hacer una acotación. El señor presidente Gustavo Petro formó parte de un grupo del M-19, pero viene producto ¿de qué? De un proceso de paz. Y no lo podemos olvidar. O sea, no podemos derrotar la violencia con más violencia. Pero y eso nos habla de que un proceso de paz puede hacer posible que alguien que deje las armas y le apueste a la paz efectivamente pueda llegar a la presidencia de la República. No olvidemos eso, que es lo más importante. Pero yo te haría una reflexión y en eso podemos estar en absoluto desacuerdo. Sí, señor. Yo creo que los procesos de paz han servido para los que se han desmovilizado y algunos que han tomado la decisión de reincorporarse a la vida civil, a la vida en el respeto a la ley y en eso podemos tener algún tipo de llegar a un tipo de acuerdo. Pero también hay que decir que los procesos de paz en Colombia han servido para que la delincuencia se envalentone. ¿Qué ha pasado? Pues igual, el M-19 se desmovilizó, pero la FARC se fortaleció, y el ELN se fortalecieron, y los paramilitares se fortalecieron. Se desmovilizaron los paramilitares y nació el Clan del Golfo. Se desmovilizó supuestamente las FARC y hoy tenemos una FARC que sigue delinquiendo. Porque yo sí les digo una cosa, yo sé que eso va a generar mucha molestia de pronto en algunos, pero es que yo no he visto la primera vez que Iván Mordisco se identifica como disidencias de la FARC. No le he visto el primer parche a Iván Mordisco, no he visto el primer anuncio del Frente 33 que diga que es disidencias de la FARC. Ellos se siguen identificando como FARC. Entonces yo te diría lo siguiente, yo creo que los procesos de paz, bien intencionados como puedan ser, nos llevan a un mal ejemplo y a un envalentonamiento de la delincuencia. Entonces le voy a hacer la pregunta aquí. Obviamente el presidente Petro le está apostando a la paz total. Si usted llega a ser presidente de Colombia, ¿cuál es su propuesta de paz? ¿Cómo va a combatir? Hemos hablado de la guerrilla, pero no hemos hablado de los paramilitares. Usted lo acaba de mencionar, que se reciclaron en el Clan del Golfo y que se llama Ejército Gaitanista de Colombia. ¿Cuál es su propuesta de paz? ¿Plomo o cuál es la propuesta? Mira, la propuesta de paz es crear una sociedad en donde le acabemos los beneficios y los privilegios a la delincuencia y nos dedicamos en proteger al ciudadano honesto y trabajador. Yo creo que el colombiano está mamado, está absolutamente mamado de ver cómo los delincuentes terminan teniendo más privilegios que el ciudadano que sale todos los días a trabajar con mucho esfuerzo. Y eso no es solamente un tema de guerrilla, es un tema del Clan del Golfo, que sin duda alguna son una gran amenaza hoy para el país y lo que es el ELN. Pero hablemos también del ciudadano que envenena a los jóvenes con el microtráfico, hablemos de quien delinque, hablemos de quien extorsiona. Y lo que no podemos seguir como país es justificando eso. Porque eso que hace envalentona al delincuente. Mira, es que yo estoy absolutamente en contra y lo tengo que decir aquí claramente. Creo que es un muy mal ejemplo que con la razón que le quieran poner un presidente de la República suba criminales a una tarima. Yo recuerdo claramente cuando yo veía que subirse a una tarima con un presidente debía ser algo que llenara de mucho orgullo. Que fuera con un presidente que autoriza su proceso de paz. Ya te contesto porque si me dejas terminar una... Vamos a hablar aquí cómo es. No, porque si quieres te contesto a ti o le contesto a William. Dale, siga, doctor, siga. Y te contesto sin ningún problema. Yo le hago otra pregunta. Y entonces uno que dice, yo recordaba cuando... Era tan subirse a la tarima con un alcalde, con un gobernador o con un presidente, estaba reservado para el mejor ICFES o para el mejor estudiante universitario o el deportista que daba ejemplo en su región. Y cuando eso era lo que debía ser. Yo honestamente estoy absolutamente de acuerdo, más allá de quienes estén de acuerdo, porque volvemos a lo mismo. Aquí hay unos que quieren una cosa, que están de acuerdo con una cosa y otros que no. Y yo lo que he planteado precisamente por eso es una consulta contra el crimen para que sean los colombianos los que salgan y decidan si están de acuerdo con castigar al reincidente, si están de acuerdo con quitarle los beneficios a la guerrilla, no lo que ya se negoció, sino de aquí en adelante, que no hayan más beneficios para la guerrilla, en endurecer las penas contra los miembros del crimen organizado y, por ejemplo, insistir en la cadena perpetua para violadores de niños y niñas. Bueno, doctor, aquí viene un problema del que adolecemos los colombianos y es la falta de memoria. Usted me está hablando de la tarima allá en Medellín, donde se subieron los representantes de las estructuras de alto impacto de Medellín que están en un proceso de paz.
pero vamos a recordar una imagen, cuando llegaron los jefes paramilitares al Congreso de la República a decir que tenían el 35% del control del Congreso. Entonces hay que recordar una y otra cosa, ¿no? Yo la recuerdo y te estoy contestando claramente, igual de mal. Entonces no estamos en un debate sobre si eso estuvo bien o estuvo bien. No, estamos recordando la historia para que no nos olvidemos. Igual de mal ejemplo. Porque hoy es entonces, porque fue reciente, pero hay que acordarnos de la historia y hay que acordarnos del pacto de Ralito donde se habló de refundar la patria. Volvemos a lo mismo, ni la una ni la otra. Bueno, yo solo le pregunto y usted me contesta, ¿sí o no? Nunca hay malas preguntas, sino malas respuestas. Eso nos enseñan a nosotros, querida Soraya, en el periodismo. Espero que las mías hayan sido buenas. Pues sí, no, yo no lo voy a juzgar, son los televidentes. La televidencia es la que nos juzga, la televidencia es la que nos juzga. Pero mire que es que la historia es eso, y así ha sido la trazabilidad de la política en Colombia. Y no nos podemos, porque es que los problemas de Colombia no se los inventó Petro. Es más, Petro está solucionando lo que ustedes no cumplieron. En el pasado nadie cumplió lo que propuso. Hoy Petro, todo eso que se propuso en el pasado, hoy Petro lo está cumpliendo, lo está haciendo, porque en el pasado nunca lo hicieron. Siempre llegaban era por el botín del Estado. Y así fue que construyeron estas instituciones, que son por las que pelean hoy. Las instituciones, que hay que salvar las instituciones, y las instituciones son un botín, fueron un botín del pasado, ¿cierto? Y volviendo al tema de los paramilitares, pero no digamos mentiras, el señor Álvaro Uribe Vélez fue elegido por ese paramilitarismo que le puso los votos para ponerlo en el año 2002 como presidente de la República, para que después llegara a cambiar la Constitución y se hiciera reelegir. Eso es lo que ha pasado, ¿cierto? Y esa es una historia que no se puede desconocer. El país no nació ayer. Esto es un país que hoy se está reconstruyendo y tiene que cambiar su mentalidad. Un país que tiene que pensar que si la paz no se construye, que si no se logran sacar a los grupos armados de esas circunstancias en que siempre han estado hace 70 años, porque no es de ayer, y se construyen procesos de paz, por lo menos que se respete, por lo menos que no se vuelvan trizas, por lo menos que el país cumpla, porque es que el incumplimiento ha sido factor de perturbación y de violencia en este país en todos los órdenes. Pues mira, te podría decir que estoy absolutamente de acuerdo con la última frase con la que terminas, que el incumplimiento genera una rabia en la ciudadanía muy grande. Por ejemplo, cuando uno dice que no va a elevar el precio de la gasolina y lo hace. Por ejemplo, cuando uno dice que no va a poner más impuestos y lo hace. Cosas de esas generan mucha rabia. Cuando uno dice que no va a haber corrupción y no van a dar contratos a dedo, y son 8 billones de pesos en contratos. Cuando tú me dices que llegan a no robarse el botín, pero la persona que estaba a 10 pasos, porque estoy seguro que todos los que están en esta mesa han estado en el Palacio de Nariño y saben a cuántos pasos queda el despacho de Carlos Ramón González del despacho del presidente, y esa es la persona que hoy está con una orden de captura por un acto de corrupción. Entonces, claro, lo que tú estás mencionando es muy, muy, muy cuestionable, porque llegarse a robar el botín de las instituciones y tratar al Estado como un lugar para enriquecerse es absolutamente deplorable, y por eso que ha pasado en este gobierno, en donde esperaban que no fuera a ser así, genera todavía más rabia, genera todavía más indignación y genera todavía más frustración. Pero vuelvo y te lo repito, los errores del pasado tampoco los podemos repetir. Y donde tú me dices que eso ha sido exitoso, yo vuelvo y repito, creo que no lo ha sido. Es más, voy a decir algo. En Colombia pueden haber 100.000 personas en las cárceles hoy en Colombia hay 100.000 presos. Tenemos un hacinamiento más o menos del 25%. Si yo te sumo todo lo que suma el Clan del Golfo, el ELN, las FARC, o las disidencias de las FARC, todas esas oficinas, combos, pandillas, podemos estar hablando de 70.000 colombianos. Podemos estar hablando entonces que en Colombia hay 170.000, 200.000 personas que han dedicado a estar por fuera de la ley. Colombia tiene más de 18 millones de pobres. Entonces, ¿es la pobreza la razón de la violencia? Hombre, pues yo te diría que no. Y mira esto, te lo voy a traer. ¿Cuál es la razón te lo voy a traer, doctor, a un ejemplo peor. Pues mira, si hay más de 18 millones de personas ¿no es la que están en situación la de pobreza, inequidad que tiene Colombia? La razón de la violencia es, claro,
tenemos que tener mejores oportunidades y más oportunidades, más acceso a todos los servicios públicos. Pero tenemos que reconocer una cosa, William, que a veces nos cuesta mucho trabajo hacer. Que hay personas que se dedican a ser delincuentes porque quieren ser delincuentes. Pues que hay personas que se dedican a ser delincuentes porque quieren la vida fácil, porque quieren enriquecerse a costilla del sufrimiento de otros. Y a esos, sin duda alguna, lo que necesitan es mano dura, mano fuerte. Y mira una cosa, y uno lleva a unas reflexiones. A muchos le ha parecido lo de EPA Colombia exagerado. No sé si aquí a los que están en la mesa les parezca exagerado que hoy EPA Colombia está en la cárcel por los actos de violencia que sucedieron en su momento. Para algunos dirán sí, yo te diría no. EPA Colombia tiene que estar en la cárcel porque lo que hizo fue un delito. Lo que no está bien es que en un país donde tú cometes ese delito te vas a la cárcel y en donde se asesina, se extorsiona, se secuestra, terminan en el Congreso o terminan con privilegios. Bueno, dejemos que hable Juliana porque no ha participado. Julianito, por favor. Yo quiero que hablemos de una visión que usted tiene del conflicto armado en nuestro país y es justamente que, digamos, una vez se firma un acuerdo de paz, las guerrillas, los paramilitares se reciclan en otras agrupaciones armadas. Yo quiero que hablemos. ¿Usted cree que simplemente se reciclan los grupos armados o falta la implementación del acuerdo de paz? Recordemos que usted fue ministro del Interior del expresidente Iván Duque. Parte de esa carga recaía en usted y vimos que las cifras de implementación del acuerdo de paz no fueron las mejores. Pues mira, te diría lo siguiente. Si uno parte del punto de que muchas de las personas que hacen parte de las guerrillas, que hacen parte del clan del Golfo, que hacen parte de las oficinas, de las estructuras criminales, los hacen porque se quieren enriquecer. Lo hacen porque quieren ese tipo de vida. Mira, yo recuerdo una cosa. En el año 2012 yo trabajaba en el Comando General de las Fuerzas Militares con el general Alejandro Navas. Ya estaban avanzando los acuerdos de La Habana en el gobierno de Juan Manuel Santos y en algún momento se hizo una operación y se detuvo un cabecilla en el Meta y lo estaban grabando los hombres de fuerzas especiales y le comenzaron a hacer como una especie de entrevista y le preguntaban, oiga, ¿y usted por qué sigue delinquiendo si es que ya lo de La Habana está? ¿Usted por qué sigue generando cosas? Y el man le contesta, y es que usted quién le ha dicho que yo quiero irme a vivir a Bogotá, y es que usted quién le ha dicho que yo quiero ganarme un sueldo que me pague el Estado, y es que usted quién le ha dicho que yo quiero ir a trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde, es que yo aquí soy el dueño y señor, yo aquí hago lo que quiera con la niña que quiera, mando, soy el jefe, soy el patrón. Entonces nosotros también tenemos que entender que hay unas personas que han tomado una decisión de delinquir. Mira la reincidencia. Saquémoslo del ejemplo de la guerrilla, vamos a llevarlo al ejemplo de la reincidencia. Hoy en Colombia, de cada 4 capturados, 1 es un reincidente. 1 es una persona que ya lo ha hecho. Mira el caso de Miguel Uribe, alias El Costeño, un tipo que ya llevaba 4 detenciones. 4 detenciones y termina en una persona que hoy tiene a un candidato presidencial luchando por su vida. Entonces, ojo con eso. No tenemos siempre que andar justificando al delincuente. Hay delincuente que tiene que irse para la cárcel, que hay que castigarlo, porque son un peligro para la sociedad. Sí, en eso estamos de acuerdo y aquí nadie está justificando nada. Pero bueno, hablemos de su campaña. ¿Usted va a ser candidato a nombre de quién? Mira, nosotros hemos decidido hacer una campaña independiente a través de un movimiento que lo hemos llamado Rescatemos a Colombia. Es un movimiento que no hace parte de ninguna estructura de un partido, lo vamos a hacer recorriendo las calles, las veredas, los pueblos de Colombia, compartiendo esta visión de país que tenemos y estas tesis y esperando que los colombianos que compartan esa visión, que compartan esas tesis, se sumen a una campaña en la que vamos a necesitar a millones de colombianos que se sumen para que así en el 26 comencemos el camino de rescatar a Colombia. Bueno, ¿usted va a representar algún partido político, al Centro Democrático, al duquismo, al no sé? No, mira, precisamente lo he dicho, hoy creo que el país requiere candidaturas independientes, que entiendan que hay que sumar para avanzar, y que el que piensa diferente no es el enemigo, porque este país no solamente necesita tener una buena campaña, sino una buena gobernabilidad. Y para poder gobernar hay que poder sumar, hay que poder generar consensos. Pero con lo que esperamos sumar son con las personas que tengan la misma convicción, la misma coherencia, la capacidad, el conocimiento. Y ahí vamos a estar haciendo esa tarea, William, de recorrer el país. ¿Por firmas? Por firmas, sí señor. Sí, vamos a hacer una tarea por firmas. Ya comenzamos a recorrer firmas. ¿Y cómo va a ser la financiación de la campaña? Pues mira, hoy la financiación realmente es un tema absolutamente propio y familiar. Esperamos que algunos colombianos honestos y trabajadores quieran apoyar. ¿La vaqui? No, ni siquiera hemos hecho vaqui.
No. Ni siquiera hemos hecho vaqui. Y yo creo, mira, nosotros hemos anunciado una consulta contra el crimen. Sí, ayer, eso fue lo que usted dijo, que nosotros fuimos el único medio que no lo cubrimos, pero si no nos invitan, ¿qué hacemos? Pero mira, pero el trino sirvió para algo. El trino sirvió para que hoy esté aquí diciéndole a los colombianos que se metan en www.consultacontraelcrimen.com para que miren las propuestas que tenemos de cómo derrotar a la delincuencia y darle duro a los criminales. Sí, pero es que póngale cuidado. Aquí hay mucha gente que nos está viendo, que nos está escuchando, entonces me están diciendo que soy incoherente, porque digo, nos queda un año de batallas. Entonces, ¿por qué cuando uno habla de batallas necesariamente está pensando en una guerra? Yo no estoy hablando de confrontaciones armadas, hay batallas ideológicas, batallas políticas, batallas culturales. Entonces, ¿cuál va a ser su batalla contra el crimen, Mire, doctor mi batalla es la de proteger al ciudadano honesto y trabajador, entender que el que piensa diferente no es el enemigo, dejar de justificar al delincuente, dejar de darle privilegios y beneficios y lograr que con ese camino podamos derribar lo que yo he llamado los 5 muros que no dejan que Colombia avance. O si quieres, los 5 enemigos que generan un muro, que además son enemigos históricos del país, pero que yo creo que cada vez que se fortalecen, el país deja de avanzar, que son el narcotráfico, que son la criminalidad, que son las guerrillas, que es la corrupción y el populismo, venga de donde venga. Sí. Esos 5 enemigos son como una muralla que no deja que el país avance y que cuando los derrotamos, el país puede avanzar hacia un camino de mayor prosperidad. Exministro, usted ha hablado de una palabra clave y es la gobernabilidad. Usted como ministro del Interior, pues justamente le tocó llevar las relaciones con el Congreso de la República de un lado y del otro, pero usted decía gobernabilidad y alianza, así poder sentarnos a hablar con las personas que tengan la misma perspectiva de país. ¿Cómo se logra construir un país si no se logra hablar con alguien que piensa diferente? ¿Cómo hablar de gobernabilidad bajo esa perspectiva? Mire, lo primero es eso. Hay temas que son innegociables. Líneas rojas. Hay líneas rojas. Tenemos una convicción muy clara frente a la delincuencia, frente a quien está por fuera de la ley. Quien comparta eso, bienvenido para sumar. Pero igual, mira, en el debate político colombiano, uno tiene que entender que para poder lograr que las cosas avancen, tienes que sumar. Yo esa discusión la tenía y yo decía, hombre, si el Centro Democrático fueran 56 senadores, en su momento pues yo no tendría que hablar con ningún otro partido. Pero como no eran 56, sino eran 19, tocaba hablar con otros partidos para tratar de sumar los apoyos necesarios para poder sacar un proyecto de ley adelante. Porque al final del día, lo importante es generar que el país avance. No nos podemos quedar en esa discusión. Sí. Y entonces por eso vuelvo y te lo repito. Para poder que Colombia avance, tenemos que sumar no solamente los que pensamos igual, los que pensamos diferente, pero con convicciones y líneas rojas muy claras que no son negociables. Sí. Julián habló de gobernabilidad y a mí me vino una palabra a la cabeza, donbernabilidad. Donbernabilidad. Pues no sé ahí yo qué tengo que ver porque yo tengo 42 años. No, solamente se la menciono por aquello de la historia, cuando se hacen esas alianzas no santas justamente con la delincuencia para reducir y para poder gobernar. ¿Cuándo vamos a parar con eso y vamos a pensar en avanzar? Yo te digo una cosa, yo no sé cuántos colombianos que ven constantemente ese tema de hace 20 años, de hace 30 años y dicen, venga hombre, pero es que la historia no se puede olvidar. ¿Cuándo vamos a hablar de cómo me van a resolver el problema del agua? Sí, claro, pero la historia no se puede olvidar. Así como te dije que al que van a robar, esa discusión la tenía con alguien. Yo le decía, ¿usted se imagina que cuando usted lo va a robar el celular a alguien y llegan a robarle el celular, el ratero para y le dice, ¿uribista o petrista? No, petrista. Siga hermano. No, uribista. Uy, no, usted no le hago. No. La delincuencia no le importa a 5 si uno es de izquierda, si es de derecha, si es rico y pobre. No le importa. Y por eso nosotros nos la pasamos concentrados en unas discusiones que al final del día a los ciudadanos no le importa. ¿Tú crees que a la persona en La Guajira, aquí en este programa que llega a todos los rincones de Colombia, en La Guajira o en el Chocó, le importa si es alguien de izquierda o de derecha el que le resuelve el problema del acueducto o la conectividad o le lleva mejores oportunidades? No le importa es que se lo resuelvan. Y por eso hoy lo que nosotros le decimos a los colombianos es que el 26 hay que votar por la convicción, por la coherencia, por el conocimiento y por la capacidad. Doctor Coronel Pérez, aquí va a hacer una pregunta al doctor Coronel. Escuchando al doctor Daniel. Él es un analista económico que nos está acompañando hoy. Y analista, he hecho análisis del conflicto colombiano y conozco muy bien Medellín, Valle de Aburrá y Antioquia. Escuchando al doctor Daniel la última parte, cuando hace ese planteamiento de
el hecho de un delito y si hay esa pregunta un poco de que si es de un lado o es del otro. Lo he escuchado también en la reforma a la salud, cuando dicen que entonces el médico no llega a preguntar si el paciente es de un lado o del otro. Entonces, esos dos hechos, digamos que tratan de ponerlo en un sentido figurado, una situación, y yo creo que no es un buen ejemplo, porque claro que ni el delincuente ni el médico hacen ese tipo de preguntas, pero lo cierto sí es esto, es que la configuración de la política de salud o la configuración de la política de seguridad sí tiene un proceso ideológico, por supuesto. Entonces, es la configuración de la política de un lado o del otro la que sí puede ser de derecha o de izquierda o pongan las categorías que quieran. Entonces, yo quiero decir un poco a los oyentes y televidentes que el sentido figurado de a veces de la casuística no ayuda a veces a la comprensión de los problemas, y sí, el debate ideológico está dentro de la configuración de las políticas, que es lo que pues intentan hacer los candidatos cuando están en campañas y el gobierno pues cuando está ejerciendo. Entonces ahí es muy importante entender eso. Yo te diría una cosa con eso, y obviamente respetando la apreciación, pero es que de la ideología no vive la gente. Nadie se alimenta de la ideología, y la ideología no hace que a ti no te roben un celular. Entonces es muy bonito hablar de la ideología desde un estudio aquí, pero es muy difícil hablar de la ideología en el territorio o en el ciudadano que está en la calle con miedo. Eso te lo diría como una reflexión, entendiendo que también soy académico, también estudié ciencia política, hice mi maestría en Harvard, precisamente en temas de defensa y de seguridad nacional, pero aquí a veces se nos olvida que por la ideología y el tema de que hablamos allá en los salones y en las universidades, se nos olvida que en el territorio el ciudadano lo que quiere son respuestas, el ciudadano lo que quiere es que le resuelvan. Bueno, pues doctor Palacios, ha sido un gusto tenerlo aquí, y mire, nosotros realmente hemos invitado a todos los candidatos, esto lo hemos abierto, no fue por el trino que usted nos puso que lo queremos invitar, y cada vez que quiera venir, aquí tiene el micrófono abierto para poder hablar. Mire cómo hemos hablado de sabroso, ¿no? Y conocer a profundidad sus propuestas, hablar de política exterior. Pues William, cada vez que me inviten aquí estaré, porque yo creo que a los colombianos hay que hablarle al que piensa diferente. No podemos pensar que quien piensa diferente es un enemigo, ni que hay que acabarlo, ni que hay que destruirlo. Yo soy muy lejos de eso. Yo reservo mi firmeza, reservo toda mi capacidad para derrotar a la delincuencia, y para el ciudadano que piensa diferente, toda la conversación, todo el entendimiento, la posibilidad de sumar, la posibilidad de construir, pero también una convicción firme en donde diferimos y en donde hay unas líneas rojas que son innegociables. Sí, claro, a la hora de la política cada uno define por qué línea se tira, ¿no? Eso sí. Así es. Y el ciudadano tiene la libertad de poder escoger qué le gusta y qué no le gusta, y qué le resuelve sus problemas, como usted lo ha dicho, ¿no? ¿Que lo está apoyando? Hombre, mira, yo al presidente Duque le tengo una gratitud enorme. Le tengo una gratitud, me dio la oportunidad de ser el ministro del Interior más joven que ha tenido Colombia, y de poder recorrerme este país, de poder tener todas esas experiencias que tiene un ministro del Interior, porque mira, a veces, y a uno le parece, es curioso, los ministros del Interior a veces los reducen al Congreso, y resulta y pasa que los ministros del Interior son los ministros de la comunidad, porque son los ministros que le toca hablar con todas las comunidades étnicas del país, raizales, indígenas, étnicas. Yo te digo una cosa, yo creo que si hay alguien que termina conociendo el país, en lo más profundo del país, en nuestras diferencias culturales, en nuestra individualidad como país, la diferencia de nuestras regiones es un ministro del Interior. Y por eso siempre le va a tener mucha gratitud. ¿Al Mica y usted? A todos. ¿Sí mira, yo creo que no hay un lugar. Te voy a decir una cosa. ¿Conoce el Plateado? Yo estuve en el Plateado. Es más, bueno, te voy a decir, estuve 2 veces. 2 veces. No con tanto show, pero estuve 2 veces. Allá estuve en el Plateado, allá aterrizamos en helicóptero, hicimos todas una cosa. Aterrizó en helicóptero. Claro, nosotros llegamos en un helicóptero, aterrizamos en todo el Plateado, ahí estuvimos, hicimos de hecho ese día una reunión con la Defensoría del Pueblo. Yo te digo una cosa, hoy difícilmente hay un lugar de Colombia en el que yo no haya estado, no solamente en el ejercicio del ministerio, del viceministerio, sino también cuando fui asesor del comandante de las fuerzas militares, asesor del comandante del ejército. Quiere decir, aquí llevamos ya ratico recorriendo el país, lo conocemos, lo entendemos, y realmente queremos trabajar por una Colombia mejor. Bueno, doctor Daniel, de verdad que es chévere tenerlo aquí. Muchas gracias, de verdad, mire. No dolió, ¿cierto que no? No, pero es que yo vuelvo y repito, el que quiera ser presidente de Colombia tiene que tener la capacidad de hablar con el que piensa diferente. El que quiera ser presidente de Colombia tiene que tener la capacidad de sentarse hasta donde se sienta incómodo
o hasta donde no lo quieran recibir. Pero usted se siente incómodo. No, me refiero porque sé que muchos quieren gobernar el país, pero no son capaces de sentarse a tener un diálogo de eso. Entonces, ese mensaje también hay que darlo. Bien por ustedes por abrir el espacio, espero que muchos candidatos tengan la oportunidad de venir. Usted la invitación a pero sus también compañeros. que vengan. Es que nosotros le hemos hecho la invitación. Hay que dar el debate, y sobre todo hay que dar el debate de frente a la ciudadanía. ¿Y cómo ven los medios públicos? Bien, ¿no? Hombre, mira, los medios públicos, yo digo una cosa, los medios públicos en Colombia son supremamente importantes, además porque son los medios de los colombianos, son los medios en donde llega la señal a donde no llega normalmente otros medios, o donde los ratings no importan tanto y lo que se está pensando es en informar ahí sí, como usted y no dice, en cómo genera una rentabilidad. Así como usted dice, el colombiano llega y prende su radiecito y pone la radio nacional sin importarle nada. Eso es muy importante. Ahora, que ahí hay una línea que hay que tener mucho cuidado de que los medios no sean el medio del gobernador, no sean el medio del alcalde, no sean el medio del presidente, sino que sean unos medios que informen, unos medios que den apertura a todas las diferentes posiciones. Claro, yo creo que eso es muy importante, pero en Colombia hay que fortalecer el sistema público de información y en eso creo que no puede haber ninguna discusión. Eso, pero fortalecerlo y no cerrarlo ni censurarlo. Ojo, no, es que, pero vuelvo y digo, no cerrarlo ni censurarlo, pero tampoco que esos medios censuren a nadie. Pero no, ¿cuál censura? Estoy dando el mensaje porque hay que decirlo en su totalidad. Y por eso vuelvo y lo digo. Claro, para que no haya después que el medio regional no se vuelva la herramienta promocional del gobernador o el medio promocional del alcalde y que tampoco se vuelva el del presidente. Y así uno mantiene unos medios públicos fortalecidos y unos medios públicos que lleguen a todos los rincones del país. Exactamente, bueno, eso es lo que hacemos aquí e intentamos todos los días tratar de llevar ese otro país, esas otras regiones, como decíamos. El colombiano que simplemente prende su radio por la mañana y escucha la radio nacional, ahí le llega a esos territorios que usted ha recorrido, que hemos recorrido diferentes veces. Pues doctor, de verdad que estamos muy complacidos de tenerlo acá. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Y cada vez que quiera venir, aquí está cordialmente invitado. Ahí con Soraya, que nos escriba, que nos diga, que nos mande los comunicados de prensa y los vamos a publicar. No hay ningún lío. Soraya, que nos conocemos, por favor, reporteros de toda la vida. Soraya por ahí me echaron el cuento que de RCN y diferentes medios. Desde que éramos chiquitos, desde que empezamos, desde que salimos de la universidad. Mira, de verdad que qué buena oportunidad de poder estar hoy aquí expresándole a muchos colombianos que sintonizan este canal institucional, el canal de todos los colombianos, para contarles nuestra visión de país, lo que queremos hacer en el 26. Y a veces yo te he escuchado ahorita decir, hay 70 candidatos, y yo siempre he pensado que hayan tantos candidatos es una cosa buena en una democracia. Que viva la democracia. Y otra cosa, que para vender la panela propia no hay que desacreditar la ajena. Aquí estaremos promocionando estas tesis, estas ideas y diciéndole a los colombianos que es el momento de que elijamos un país en donde no se privilegie al delincuente, sino se proteja al ciudadano honesto y trabajador. Muy bien. Bueno, muy bien, doctor Palacios, muchísimas gracias. Y aquí ya sabe. Inauguramos el espacio de los precandidatos. Está abierto. Bueno, ojalá que los más otros candidatos también quieran venir. Nuestra querida compañera Victoria Eugenia, también la esperamos aquí. A la doctora Paloma, a la doctora María Fernanda, que siempre la hemos entrevistado, amiga nuestra. Hemos estado allá en la casa con el doctor José Félix Laforí, me ha mostrado todas las colecciones que tiene de Bolívar. Yo creo que si alguien tiene más libros de Marx en este país es José Félix Laforí. Me mostró toda la biblioteca llena de pared a pared de libros marxistas. Ahora la pregunta es si los ha leído o no los ha leído. Pero bueno. Yo sí me los leí. Sí, bueno, otro día hablamos de marxismo, leninismo, estalinismo, todas esas cosas. De lo que quieran. Cuando uno tiene conocimiento, está preparado y tiene convicción, no le corre a las discusiones ni a las peleas. Es que la batalla de ideas es lo más bonito que puede existir cuando podemos hablar, ¿sí o no? Aquí estaremos. Bueno, doctor Palacio, muchas gracias y de nuevo siempre bienvenido. 9 de la mañana, 48 minutos en el Calentado Informativo.